Bueno, así que como yo ya dije, mi nombre es Renato Ormazábal, ahí está mi Twitter, y yo trabajo en el banco acá en Brasil, y yo también hago bug bounty, así a veces nomás, no por hobby, así yo hago con un hobby y me gusta mucho. Y yo tengo las certificaciones OSCP, SH, CCISO, y yo viví también un poco de toda mi vida trabajando en Siemens con la ICS. Entonces la charla de Abigail fue súper buena, yo la felicito aquí. Y volví un poquito de mi inicio, porque yo inicié toda mi vida en ICS. Así que yo hacía Hack the Box en enero y febrero de 2020. Yo estaba en sexto del mundo, pero ahora no tengo más mucho tiempo. Y me quedé como primero de Brasil de enero hasta agosto. Y yo soy el miembro fundador del DEFCON Porto Alegre, como dijiste. Y también yo hago parte de la DEFCON Red Team Village y de la organización Hacking is Not Crime. Y yo voy a hablar un poquito de esa organización porque es una organización que me encanta mucho, y si alguien quiere sumarse con ella, estamos abiertos para recibir a todos. Es una organización sin fines de lucro que busca crear una conciencia sobre el uso peyorativo del hack y del hacking. Entonces, nosotros no promovemos la inclusión independiente de la capacidad técnica, de edad, de la raza, de religión, de orientación sexual. Entonces estamos abiertos a recibir a todos que quieran sumarse al Hacking is Not a Crime. Y es una organización que tiene mucha gente de todo el mundo envolvido, mucha gente conocida en el mundo de la seguridad, y que participan de la DEFCON, del Black Hat, de BSIDES. Entonces, si quieres, súmate a nosotros y vamos a pelear por esa organización, ¿ya? Yo acá una mensaje padrón que yo hago yo, y yo voy a hablar de una exfiltración de datos que se sumó por vuelta de 16 millones de datos de Brasil, aquí de los brasileños, con un sistema online de corretaje para seguro de auto, ¿cachai? Entonces, eso fue el noviembre pasado, así que completó un año. Y a mí me gusta mucho hablar de ella porque yo puedo hablar con cómo yo puedo hacer la integración de un equipo de seguridad en el desarrollo, en el pipeline CI/CD. Entonces a mí me gusta mucho porque esta es una típica vulnerabilidad, fue una típica cosa que si tuviera una persona de seguridad ahí, yo creo que no había pasado lo que pasó. Entonces es muy importante eso. Entonces por eso a mí me gusta hablar de eso, porque no es nada, no es complicado, es algo sencillo, pero que tuvo un gran impacto al negocio de esta empresa y también de los datos de los brasileños. Así que nosotros ahora tenemos la LGPD, que es una ley igual de la GPDR de Europa, así que todas las empresas ahora tienen que pagar un harto valor con los basamientos de los datos. Así que a mí me gusta mucho hablar sobre eso, y espero que les guste, y espero que yo consiga hablar en español, porque hace mucho tiempo que yo no hablo tanto así que, y si tiene alguna duda, yo estaría después abierto para sacar todas las dudas de ustedes, ¿ok? Ya, vamos. La Kiver es el nombre de la empresa, que tenía un sistema de multicálculo, así que si Renato quisiera yo quiero contratar un seguro para mi auto, y yo podría entonces entrar en contacto con la Kiver, y la Kiver iba a hacer un ordenamiento para mí y a calcular todo el valor y me retornaba, y si yo quiero yo lo cerraba el contrato con ella. Así que es una empresa básicamente que hace eso con todas las aseguradoras de Brasil.
ahí tiene la Liber, la Mapfre, la Desco, el Itaú, entonces todas las grandes empresas que trabajan con seguro en Brasil estamos dentro de esta Kiver. Y aquí una actualización del 1111 del 2019, que fue cuando la empresa tuvo la conciencia en sí y se lo puso una nota al público de lo que ha pasado, pero antes de eso no había pasado, así que yo empecé esto en octubre y intenté varios contactos con ella y no tuve retorno de nada, así que del 1111 ahí él respondió algo y arregló los problemas. Entonces todo empezó con un script que yo hago de reconocimiento, entonces yo tengo reconocimiento de DNS, reconocimiento de hartas cosas, y yo hago entonces una inteligencia grande con toda la empresa, con mi root, acá en Brasil se llama CPF, pero que es el equivalente en Chile a UROOT. Entonces yo hago el monitoreo de mi root, de mi familia, de mi esposa, de mi hija, entonces yo hago el monitoreo de todo, y yo hago también el monitoreo de donde yo trabajé, así que por cuestión no, solamente para ayudar la comunidad, así porque yo salgo de una empresa, no es porque yo salí de esta empresa que yo voy a dejar allá con algo expuesto, algo malo, algo vulnerable, así que yo siempre... Yo no cambio mi script, entonces mi script está con todos los lugares que yo pasé, y si tengo algo, yo identifiqué alguna cosa mala, yo hablo con amigos que todavía trabajan en la empresa y nosotros hacemos toda esta comunidad acá en Brasil. Entonces yo refuerzo eso siempre porque esto es ética, entonces eso es muy importante, independiente o no, si yo estoy en la empresa o no, yo tengo que pasar los problemas para ello, ya. Entonces yo empecé con mi script, yo identifiqué un Elastic, ahí tenemos un Logstash abierto y con harto índices en este Logstash, y este Logstash me tenía una empresa que yo trabajé, así que tenía un índice creado para una POC, un testeo que estamos haciendo si iba a utilizar o no la Kiver como una empresa parcera, así que por eso nomás yo identifiqué eso, así que después que yo identifiqué, yo empecé a buscar los contenidos que tenía del Elastic, y tenía un Kibana, y el Kibana estaba abierto, así que ahí ya empezamos con un problema de la infra, que no se puede dejar las cosas abiertas a la internet. Entonces acá en Brasil nosotros utilizamos mucho la Amazon, la AWS, entonces eso es un problema porque ni todo cacha cómo se utiliza de forma correcta los servicios de la nube, sea Azure o AWS o otras nubes, así que son cosas nuevas y son cosas que nadie tiene mucho la información y cómo funciona por detrás de eso todo. Entonces sí, hay muchos problemas en relación a eso. Los bancos en Brasil, por ejemplo, utilizan mucho AWS, entonces la nube. Los bancos en Brasil son todas las nubes. Solamente los 4 grandes bancos que son viejos ahí, que podríamos decir que el Itaú, el Banco de Brasil, esto todavía utiliza muchas cosas en on-premise. Más las startups, los bancos nuevos, la financiera, esos son todos utilizando la nube. Entonces mi banco, por ejemplo, es todo AWS, entonces acá es muy común que se pasa eso. Y con los índices del Logstash yo empecé a hacer el download, así que mira, acá cuando nosotros podemos mirar aquí tenemos harto datos, como 35 gigas, acá tenemos como un índice con 35 gigas, y entonces tenía muchos datos disponibles para hacer download en la internet. Y entonces, ¿qué hice yo? Yo voy a bajar alguno nomás y voy a dejar bajando, me fui a duchar, y cuando yo volví yo tenía como 65 gigas bajado en mi computador, así que yo cancelé, todavía estaba bajando, pero yo cancelé porque ya no tenía más espacio también en mi disco duro, así que y ahí empecé
a mirar qué tenía de información. Entonces yo identifiqué que estaba haciendo un log de todos los requests de GET. Estaba logueando como usuario y la contraseña. Así que y ahí yo, pucha, la contraseña está aquí. ¿Qué contraseña es esa? Así, si tú miras la contraseña, me parece un base MA4. Así que yo dije, no es posible que es tan fácil así y tenía como solamente un dato con base MA4. Base MA4 ni criptografía es, entonces no podría ser verdad una cosa de esa. Entonces yo empecé a estudiar allí y intenté algunas cosas de hacer el decrypt del base MA4 y no me lograba nada, no tenía nada de información. Entonces yo qué hice, yo hice un request con el propio user y contraseña que tenía en el log y me lo pasó, me lo dio un 200. Yo dije, oh, muy bueno, pero yo quería más, yo quería saber cuál contraseña tenían las personas, yo quería saber cómo él estaba haciendo la criptografía. Y entonces yo dejé un poquito al lado los sistemas internos que yo ya tenía acceso, y ahí yo muestro aquí en esta pantalla que yo tengo acceso al sistema del cálculo de todo, y me empecé a hacer el download de solamente lo que me tenía en el Kibana como el get de username y contraseña. Entonces yo bajé todo de nuevo y me bajé todo. Así que aquí, mira, yo hice un grep aquí en el JSON que me retornaba y tenía todos los datos. Así que después de eso, ¿qué hice yo? Yo fui a buscar en la pantalla que nosotros teníamos del login, yo fui a buscar de cómo que él estaba tratando cuando yo digitaba la contraseña y apretaba en login. Entonces yo fui a buscar en el JavaScript, tenía harto JavaScript en la empresa, así que yo me quedé mucho tiempo buscando y leyendo JavaScript y leyendo. Y como puede mirar acá, mira, son 75,000 líneas que yo estaba mirando, y esto es un JavaScript apenas, y tenía otro JavaScript, así que entonces ahí yo fui filtrando por autenticar, acá en Brasil la autenticación. Entonces yo fui a autenticar para mirar y ahí me encontré el parámetro aquí, username, el password y la criptografía 256. Y ahí yo me quedé así, ¿qué criptografía 256? ¿Qué podría ser la criptografía 256? Entonces me quedé harto tiempo parado y miraba y intentaba hacer algo y no me resultaba nada. Y cuando yo puse ahí, yo dije, no, yo creo que él está haciendo una cosa que se llama Betoa. Y yo lo pillé aquí, la Betoa. Nosotros tenemos la Betoa y tenemos la top. Eso en JavaScript es muy común, entonces, pero no es para ser común en una pantalla de login, por ejemplo, pero se usa en hartas cosas. Entonces yo me encontré con eso, este Betoa, y ahí ustedes me preguntan, ¿qué es Betoa, Renato? ¿Qué es Betoa? ¿Qué es ATOP, por ejemplo? Entonces vamos ahí. El Betoa es nada más que una string para base MA4. Entonces si yo pongo mi nickname, el hex, en string, cuando hago un Betoa, él me da un base MA4, ¿ya? Y el ATOP es la misma cosa, pero al revés. Yo hago un base MA4 y él me retorna una string. Así que si yo pongo la base MA4 que me lo hizo antes, ahí ahora yo tengo un nickname en texto claro, ¿ya? Entonces yo pillé eso. Ahí, acá, continuando en el script del Java, yo me encontré repeticiones 4 veces. Yo ya dije, wow, el desarrollador, muy bueno. Yo creo que como tenía antes 256 y ahora yo tengo base MA4, 4 repeticiones. Entonces 64 veces 4 son 256. Entonces esa era la clave.
Entonces, yo pillé esta función que me repetían 4 veces el base MA4 y esta la criptografía 256, pero ¿qué criptografía? Nah, esto se parece un chiste, ¿cachai? Si tú hablas con desarrollo, esto se parece un chiste, pero esto es real. Entonces, esto hay. Nosotros vemos eso hartas cosas y a veces yo hago un bug bounty, yo encuentro algo no igual, pero que se parece. Entonces, en el trabajo, cuando yo estoy con los desarrolladores, hay algo que se parece también. Entonces, esto es normal, pero ¿cómo vamos a hacer para que eso no se pueda más? Porque eso no se puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros de seguridad tenemos que cambiar la cultura. Nosotros tenemos que estar adentro del pipeline del desarrollador. Tenemos que estar con CI/CD ahí. Tenemos que cambiar esta cultura, tenemos que probar las cosas que los desarrolladores están haciendo. Entonces nosotros necesitamos de eso. Eso es algo que hace mucha falta. Y yo veo que hace mucha falta también el conocimiento de las personas que trabajan con seguridad. ¿Por qué, Renato, eso? Porque mira, las personas, yo creo que lo creen que la seguridad apenas a utilización del Kali o del Parrot con las tools que existen en el Linux, pero no. La persona de seguridad, el ingeniero de seguridad, el analista de seguridad que sea yo, él tiene que entender la programación, él tiene que parar para mirar, por ejemplo, un JavaScript, un Node, él tiene que entender lo que hace la programación. Entonces, él tiene que saber programar. No digo que tiene que saber programar como desarrollar, discúlpame, él tiene que saber desarrollar, no como un desarrollador, pero tiene que saber desarrollar. Entonces, nosotros necesitamos personas que sepan desarrollar para la seguridad. Sin eso, nosotros no vamos a tener las personas, los profesionales buenos para trabajar con seguridad. Entonces, esto a veces se torna muy repetitivo, pero nosotros necesitamos de desarrolladores, nosotros necesitamos personas que sepan desarrollar, que sepan mirar los códigos, que sepan todo lo que tiene por detrás del código de desarrollado. Tenemos que entender, tenemos que saber las funciones. Entonces, así mira, por ejemplo, banco trabaja mucho con JavaScript, con Java. Y entonces nosotros necesitamos saber JavaScript, necesitamos saber Java, necesitamos saber todas las otras cosas. Entonces, ¿qué me adelanta si yo tengo una persona que trabaja con seguridad y no sabe ninguna cosa, por ejemplo, de desarrollo? No tiene cómo. Yo necesito de personas que desarrollen, yo necesito personas que sepan eso. Entonces, volviendo ahí, como la criptografía de 256, que no es una criptografía ya, pero el desarrollador lo creo que es una criptografía buena, ¿ok? Que soy yo para decir que no. Así que 4 veces de base MA4, entonces yo hice el testeo. Yo pegué un hashcito así de base MA4 y lo hice el decrypte 4 veces y me salió en texto claro. Aquí está el texto claro, la clave buenísima. Así que, entonces, ¿qué hice yo? Yo tenía un 65 gigas, yo tenía muchos datos para hacer eso. Entonces, ¿qué hizo Renato? Renato hizo un script, entonces yo hice en Python. Mira, necesito de nuevo saber desarrollar en un lenguaje que sea Python, que sea Go, que sea cualquier cosa. Yo necesito saber desarrollar un poquito nomás. Entonces, ¿qué hice yo? Para me facilitar la vida, para automatizar todo mi proceso, yo hice un script en Python que yo me conectaba en el Logstash, allí en el Kibana, y lo pillaba lo que tenía del get de request, de login y clave, y me lo hacía el decode de forma automática, así, automatizada total, y me guardaba en un TXT, que sea yo en CSV, por ejemplo,
y con las claves ya lindas y maravillosas como me muestro acá. Mira. Entonces ese hace el script. El script se me conectaba, se barría todo lo que tenía de clave, seña y clave y usuario, y me lo hacía el decode automático y me guardaba en el otro archivo, y en ese archivo yo tenía todas las claves y los logins para testear. Así que en final yo tenía como 21.877 claves. Esos fueron los datos que yo tenía en las manos para acceder al sistema del multicálculo de Kyber. Entonces ya adentro del sistema, con muchos de ustedes conocen el burp, aquí tenemos los burpees. Entonces ya dentro del sistema yo empecé a hacer lo que tenía de retorno en el backend, porque las cosas del frontend es distinta, así que me venía algunas informaciones, pero en el backend me venía todas las informaciones. Entonces aquí mira, acá tenemos un cálculo de números de 16 millones, de 6.204.272. O sea, yo tengo aquí 16 millones de personas que hicieron un cálculo en esta empresa. Yo todavía no sé si podía tener 20 millones, 30 millones. Yo no probé eso. Yo probé hasta 16 millones. Así que, y acá me sale el nombre, me salía el root de la persona, me salía la fecha de nacimiento de la persona, cuando la persona sacó la primera licencia de manejo, y me tenía el número de la dirección de donde vivía. Entonces me salía todo, me salía el auto que tenía, de la marca del auto, la fabricación del auto, la fecha de fabricación. Entonces yo tenía todos los datos de las personas, o sea, yo tenía datos de quizás 16 millones o más, no sé. Y ahí me quedé preocupado, porque incluido en eso yo tenía mis datos también, porque yo creo que casi todos los brasileños tienen utiliza esta empresa, porque es una empresa que se conecta con toda otra empresa. Entonces es como si fuese un hub de empresa que se conecta en ella, y en ella sale con todos los datos. Y eso me preocupó mucho, porque cómo yo podría tener acceso a 16 millones de datos de personas, y tenía fotos y tenía todo allá. Porque tú cuando haces el cadastro, cuando tú haces el contrato con la empresa, y tú tienes que enviar los datos. Entonces tú envías la foto de tu root, tú envías la foto de la licencia de manejo, tú envías todo para comprobar que sí, que es ustedes, y entonces yo tenía acceso a eso todo. Y fuera de eso, en una de las credenciales que yo tenía ahí, de las 21.000 credenciales más, yo tenía la credencial del administrador ahí. No, entonces sí, yo tenía acceso a admin de la plataforma, así que yo tenía todo. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo hacía el login con todas las claves de admin, yo tenía toda la empresa que tenía parcería que trabajaba con la Kyber. Entonces acá están todas. Mira, aquí en esta foto que yo saqué, solamente tenemos el nombre de que empiezan con A, pero nosotros teníamos de A a Z, así que tenía como no sé cuánta, como 200 o 300, ¿cachai? Entonces tenía mucha empresa, y yo tenía acceso a todas esas porque yo era administrador. Entonces probablemente yo tenía acceso a mucho más personas de lo que 16 millones, yo tenía mucho más que eso. Y adentro del sistema, acá ya empiezan las cosas a quedar más complicadas todavía, porque acá yo tenía los grandes seguros del mundo, por ejemplo, el Allianz, el HDI, la Liber, el Mafre. Ahí tenemos la Porto Seguro, ahí de Bradesco de Brasil, ahí tenemos la Sulamérica de Brasil, la Tokyo Marine, que es mundial también. Entonces ahí tenía una conexión, porque mira, cómo está con el chique de OK ahí. Entonces, porque este usuario que yo estaba tenía acceso a toda esa plataforma. Entonces yo dije, no es posible que yo tengo todo eso en la mano para entrar en esa empresa
para mirar otros datos, otros cálculos, hacer cálculos, cerrar contrato o dar descuento. Yo podría dar descuento, por ejemplo. Yo llegaba a mi nombre y que yo tenía y yo daba un descuento ahí de 80%, qué sé yo. Entonces, mira, es muy grave eso. Y todo empezó con un script que yo tenía de reconocimiento, cara. Entonces, oh, ¿cómo es que puede eso? Es increíble cómo son las cosas, ¿cachai? Entonces, yo me quedo muy triste cuando yo hablo de eso, porque si eso no debería pasar. Eso no debería pasar porque son cosas básicas, son cosas que son sencillas y tienen datos de personas. Entonces tú tienes que cuidar de las personas, ¿no? Si tú tienes un dato de una persona, tú tienes que cuidar de este dato. O sea, no puedes hacer de esta forma, ¿cachai? Entonces ahí volvemos aquí. Yo tenía todo eso. Yo empecé aquí, mira, aquí tiene el número del cálculo, acá tengo la contraseña. Y acá, nosotros aquí abajo, tenemos otros datos. Aquí, mira, yo voy a acercar aquí, mira. Acá tenemos otro dato. Acá tenemos, por ejemplo, si yo tengo una empresa que trabaja con la Kiver y yo tengo 20 personas que trabajan para hacer la aseguradora de personas, así que para vender seguro, para hacer todas esas cosas. Entonces, estas 20 personas tenían acceso a esa plataforma. Entonces, yo tenía la clave de las 20 personas que tenía aquí. Si la empresa tenía 100 personas, yo tenía la clave de las 100 personas que estaban aquí. Entonces, cacha, y la clave aquí, como tú puedes mirar, la clave aquí, la clave es texto, claro. Ella no está con hide o no está. Ella está normal aquí, está como si fuera yo digitado el y listo nomás. Y tenemos aquí el validar login. ¿Qué es validar login, Renato? Después de un tiempo, yo me encontré que cuando yo accedía a este link aquí, a este enlace, yo cliqueaba aquí, él me retornaba un error porque él tenía que tener un plugin de Chrome. Entonces, la empresa Kiver tenía un plugin de Chrome que hacía entonces toda la comunicación de forma automática. Así que entonces el Renato fue a instalar el plugin y como puede mirar aquí, yo ya tengo el plugin de la Kiver aquí, mira. Entonces este plugin de la Kiver me hacía toda la comunicación. Entonces yo pusía ahí el login y yo ya estaba, por ejemplo, en Tokio Marine con la clave de la aseguradora. Así que yo tenía otro dato, yo tenía consulta, yo tenía quizás cuentas corrientes, la empresa tenía algo con la aseguradora y yo tenía todos los datos de siniestro. Acá en Brasil siniestros son, no sé si en Chile es la misma cosa, pero cuando tú chocas un auto, tú abres un siniestro con la aseguradora. Entonces tenía todos los siniestros aquí, entonces de todas las personas. Entonces yo tenía todos los datos de la vida de la persona que manejaba, ¿cachai? Y yo podría también hacer una renovación, le podría cambiar el precio, aumentar el precio, bajar el precio del valor que se paga anual, que ese es pagamento en Brasil por año. Así que yo tenía todo eso. Y no solamente de la Tokio Marine, como estoy mostrando aquí, yo tenía de la otra. Entonces yo fui haciendo la Zurich, por ejemplo, donde tenemos la Zurich. Aquí igual tenemos el asegurado, el nombre de la persona. Ahí tenía la tarjeta del auto que se queda ahí adelante. Entonces tenía cuánto se pagó y la data de vigencia del seguro. Entonces yo tenía hartas informaciones. Y son informaciones importantes. Así que en Bradesco la misma cosa, yo estaba dentro aquí, entonces yo tenía acceso a toda la plataforma de grandes bancos de Brasil, porque Bradesco es uno de los grandes bancos de Brasil, por ejemplo. Bradesco tiene yo creo que si no el segundo, el tercero más grande de Brasil. El Itaú el primero, yo creo que Bradesco está el segundo o tercero de Brasil, no sé. Entonces, son datos sencillos. Así que acá, volviendo ahí en la plataforma de la Kiver, acá tengo yo nuevamente los nombres de las personas aquí, los nombres, el auto que tiene la persona y la fecha de vencimiento y cuánto se pagó
para adquirir el seguro del auto. Y yo te muestro ahí todas esas informaciones. Y esta aquí es una pantalla de renovación. Aquí tengo renovación del seguro. Entonces aquí yo tendría acceso a renovar el seguro de cualquier persona que tenía cadastro acá en el Akiver. Entonces yo podría actualizar el auto, yo podría actualizar el valor, yo podría actualizar todo, cambiar también la dirección de donde vive. Entonces yo tenía acceso a muchas cosas, y con esto, ¿cuál es el problema de eso, Renato? Todo me pregunta, ¿cuál es el problema de tener un dato basado en la internet? Es que yo puedo, por ejemplo, hacer una ingeniería social, yo puedo hacer hartas cosas con los datos de la persona, porque yo tengo todos los datos. Entonces yo voy a llamar a la persona y yo voy a confirmar tu root, tu dirección, tu teléfono, el auto que tú tienes, el número de tu tarjeta de manejo. Entonces yo tenía todos los datos. Entonces las personas van a creer que realmente yo es una, por ejemplo, una ligación que es real, no es una ligación de fraude, no es eso. Entonces este es el gran problema de tener todos esos datos. Y volviendo aquí en el burp, acá yo tengo otro problema que yo dejé aquí para demostrar que, por ejemplo, los ID del cálculo son crecientes. Entonces él empieza del 1 y va a 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí ya estamos en 16 millones. Entonces, ¿por qué no hicieron, por ejemplo, un UID acá? ¿Por qué no se pone un UID que no tiene cómo hacer? Tal vez, quizás tú haces un brute force, pero con un UID tú no vas a tener mucho logro en relación a eso. Y si tú tenías un rate limit, por ejemplo, para defender la API de ahí, los requests, entonces, y aquí tiene las otras cosas malas. Y nuevamente, todos los datos de valores, mira, cómo fue pago, y una parcela de 3.737 reales, 2 parcelas de 1.800, 3 parcelas de 1.200. Entonces yo tenía todos los datos. Entonces es muy complicado eso. Acá fue muy complicado, y toda esa información que yo estoy demostrando aquí a ustedes salió en un gran diario acá de Brasil, de un diario de internet que es exclusivo solamente para cosas de seguridad. Entonces todos los basamientos de datos, todas las cosas que de seguridad salen en este diario. Entonces es un diario muy conocido. Entonces esto salió así, no tan detallado como yo tengo aquí, pero salió las informaciones. Y si tú quieres, en la primera página ahí de mis slides, ahí tenía el enlace para que puedas mirar. Y acá tenemos también la ID de los códigos. Entonces, esa ID de los códigos son la ID de las compañías que tienen acceso a la Kiver. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de seguro de auto, yo tengo una ID. Si la Josefa, por ejemplo, tiene una empresa de seguro de auto, ella tiene otra ID. Entonces, mira, acá estamos hablando de ID de 5.000 ID, 51.000. Entonces, tiene 51.000 personas o empresas, porque puede ser personas también, que yo puedo tener una empresa solamente mía, entonces una empresa personal que tengo un contrato aquí con la Kiver. Entonces, mira, yo tengo 51.000 un ID, o sea, yo tengo de 1 hasta 51.000, y yo tenía acceso a todo eso. Entonces esos son grandes problemas. Y acá tengo la timeline después de mucho tiempo. Yo entré en contacto el 8 del 10 de 2019 y fue el primer contacto y no tuvo retorno ninguno. Después el segundo contacto tampoco tuve retorno, no tenía nada de retorno. Y el tercer contacto no tenía retorno, y entonces yo hablé con la de Hack News,
y el sitio, y él me contactaron y quería una prueba de concepto. Entonces yo hice una POC con ellos y yo le hice algunas informaciones y lo validaron que estaba todo ok, y entonces se lo publicaron. Pero cuando ellos publicaron, ¿qué hice, Renato? Como tenía el Logstash y el Kibana, ¿qué hice yo? Yo le borré todo el Logstash, porque el Logstash apenas log. Entonces, todos los logs que tenía una clave login, yo lo borré. Entonces, todavía, cuando fue publicado eso en la internet, tenía acceso, pero ya no tenía más datos, porque yo ya había borrado y un script de ahí en Kibana y todo bien para que lo borraba automáticamente los índices que estaban creando con los requests de la clave y del usuario. Y en el mismo día que la de Hack puso el noticiario en la internet, la Kyber entró en contacto con ellos y dijeron que habrían ya mitigado el problema, que el Kibana ya no estaba más funcional, estaba fuera, solamente interno, y que el Logstash también estaba interno y era eso, y ya no tenía más acceso a todas las informaciones. Algunas cosas que yo tengo aquí de clave ya no funciona más, y yo demostré aquí algunas claves y login ya no funciona más porque la empresa lo hizo un cambio general, cambió la clave de todos los usuarios así, y forzado, así que forzaron el cambio, así que entonces no hay ningún problema en demostrar la clave aquí en texto claro para ustedes. Y eso nomás. Yo fui súper rápido porque, no sé, yo creo que por problema del idioma, así que yo no tengo un vocabulario muy grande así en español. Hace mucho tiempo que yo no estoy en Chile, así que yo hablo muy poco en español, pero yo creo que sí. Espero que tenga entendido todo, y yo vuelvo a dejar mis contactos aquí. Súmate a nosotros en Hack is Not a Crime, súmate a nosotros en Red Team Village de DEF CON, que es un Red Team oficial de la DEF CON que tiene en Las Vegas todo el año. Y súmate con nosotros también en DEF CON Porto Alegre. Nosotros hacemos algunas cosas online también, y están todos invitados a participar, a hablar.